La lencería roja cayó en el pasillo. El CEO la tomó, levantó la mirada y preguntó con voz baja, ¿para quién es? Ella mintió, pensando que así todo terminaría. Pero esa mentira encendió una sospecha, un deseo peligroso y una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El calor del mediodía mexicano se filtraba por las grandes ventanas del edificio corporativo en Polanco, creando un contraste perfecto con el aire acondicionado que mantenía fresco el ambiente. Sofía Mendoza ajustó su blazer beige mientras esperaba el elevador, con la bolsa de papel color rosa discretamente escondida bajo su brazo. Su corazón latía más rápido de lo normal, no por las 3 tazas de café que había tomado esa mañana, sino por la vergüenza que aún sentía por la compra impulsiva que había hecho durante su hora de almuerzo. «Es solo lencería», se repetía mentalmente. «Todas las mujeres la usan». Pero no era solo cualquier lencería. Era un conjunto rojo carmesí que su mejor amiga Carla había insistido que comprara después de escucharla lamentarse por enésima vez sobre su ruptura con Ricardo 3 meses atrás. «Necesitas sentirte sexy otra vez, Sophie», le había dicho Carla mientras la arrastraba hacia la boutique en la zona rosa. «No para él, sino para ti». El elevador llegó con su característico ding, y las puertas se abrieron revelando el interior espejado que Sofía conocía tan bien después de 2 años trabajando en Herrera & Asociados. Se acomodó en la esquina, presionando el botón del piso 15 donde se encontraba el departamento de diseño gráfico. Todo iba perfectamente, hasta que el elevador se detuvo abruptamente en el piso 12. Un movimiento brusco hizo que Sofía perdiera el equilibrio. Su bolso se deslizó de su hombro y la bolsa de papel se desgarró al chocar contra la barandilla metálica. «No, no, no», susurró desesperadamente mientras veía cómo el conjunto de lencería roja se esparcía por el suelo del elevador justo cuando las puertas se abrían. Y ahí, parado en el umbral con su traje gris impecable y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo indescifrable, estaba Alejandro Herrera, el CEO, su jefe, el hombre que había visto tal vez 5 veces en persona y que tenía la reputación de ser tan frío como eficiente. Sus ojos oscuros se posaron primero en ella, luego en la lencería esparcida, y finalmente regresaron a su rostro ahora completamente sonrojado. «Disculpe», dijo él con esa voz grave que había escuchado solo en reuniones generales, agachándose para recoger el conjunto antes de que ella pudiera reaccionar. Sofía se quedó paralizada viendo cómo sus manos masculinas tocaban la delicada tela de encaje. El momento se sintió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido en el piso 12 de un edificio corporativo en el corazón de la Ciudad de México. «¿Para quién es?», preguntó Alejandro incorporándose, sosteniéndole la mirada con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer todos sus pensamientos. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera procesarlas. Para mi novio». La mentira flotó en el aire acondicionado del elevador como una presencia tangible. Alejandro levantó una ceja, una sonrisa casi imperceptible jugando en las comisuras de su boca. «Entiendo», murmuró, extendiéndole cuidadosamente la lencería. «Tienes suerte». Sofía tomó la lencería con manos temblorosas, tratando de ignorar la electricidad que sintió cuando los dedos de Alejandro rozaron los suyos. El elevador continuó su ascenso en un silencio que parecía cargado de algo que ella no podía identificar. «¿En qué piso trabaja?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había vuelto casi insoportable. «15», logró articular, su voz sonando extrañamente aguda. «Diseño gráfico». Alejandro asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información en algún lugar importante de su mente. «Sofía Mendoza, ¿verdad?». Ella parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabía su nombre? En una empresa de más de 300 empleados era imposible que él... Su trabajo en la campaña de cerveza Corona el mes pasado fue impresionante, continuó, sus ojos nunca dejándolos de ella. Creativo, fresco. El corazón de Sofía se saltó un latido, pero no por la vergüenza esta vez. Alejandro Herrera conocía su trabajo, había notado su trabajo. «Gracias, señor Herrera», logró decir, abrazando la lencería contra su pecho como si fuera un escudo. «Alejandro», la corrigió suavemente. «Y de nada, el talento debe ser reconocido». El elevador se detuvo en el piso 15 con otro ding,
y las puertas se abrieron hacia el familiar paisaje de cubículos y plantas que caracterizaba su departamento. Sofía dio un paso hacia adelante, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Sofía». Ella se volteó, encontrándose nuevamente con esa mirada intensa que parecía ver directamente a través de ella. Su novio debe apreciar mucho el esfuerzo que pone en los detalles. No era exactamente una pregunta, pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sofía sintiera que tenía que responder. Él, sí, por supuesto, mintió nuevamente, preguntándose por qué seguía cavando ese hoyo cada vez más profundo. Alejandro sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro austero en algo casi devastadoramente atractivo. «Me alegra escuchar eso. Que tenga buen día, Sofía». Las puertas se cerraron, llevándose con ellas la presencia magnética de Alejandro Herrera y dejando a Sofía parada en medio del pasillo como si hubiera sido golpeada por un huracán. «¿Qué diablos acaba de pasar?», murmuró para sí misma, dirigiéndose rápidamente a su cubículo donde su compañera de trabajo, Patricia, la esperaba con una sonrisa curiosa. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», comentó Patricia, una mujer de mediana edad que había trabajado en la empresa desde su fundación. «¿Todo bien?». Sofía se desplomó en su silla, escondiendo la lencería en el cajón inferior de su escritorio como si fuera evidencia de un crimen. «Acabo de tener el encuentro más vergonzoso de mi vida con el CEO», admitió, cubriéndose la cara con las manos. «¿Con Alejandro?». Patricia se inclinó hacia adelante con interés. «Cuenta todo, y no te atrevas a omitir ni un detalle». Mientras Sofía relataba la historia, omitiendo cuidadosamente la parte sobre la mentira del novio inexistente, no pudo evitar preguntarse por qué Alejandro Herrera había parecido tan interesado. Y más importante, por qué había mentido sobre tener novio cuando obviamente no lo tenía. En el piso ejecutivo, Alejandro se encontraba parado frente a las ventanas de su oficina, contemplando el tráfico de Paseo de la Reforma mientras recordaba la expresión en los ojos de Sofía. Había algo en esa mujer que había despertado su curiosidad de una manera que no experimentaba desde hace mucho tiempo, y tenía la extraña sensación de que ella no había sido completamente honesta sobre ese supuesto novio. 3 días habían pasado desde el incidente del elevador, y Sofía no había podido sacarse de la cabeza la sonrisa de Alejandro ni la forma en que había dicho su nombre. Cada vez que el elevador se detenía en el piso 12, su corazón se aceleraba esperando verlo aparecer, pero él no había vuelto a utilizar esa ruta. «Estás distraída», observó Carla durante su almuerzo en el pequeño café de la esquina, famoso por sus quesadillas de flor de calabaza. «Y no es la distracción normal post-Ricardo. Esta es diferente». Sofía removió su café con leche sin realmente probarlo, observando cómo la espuma formaba pequeños remolinos. «Conocí a alguien», admitió finalmente. «Lo sabía». Carla golpeó la mesa con entusiasmo, haciendo que varios clientes voltearan a mirarlas. «¿Quién es? ¿Es guapo? ¿Dónde lo conociste?» «Es complicado. Sophie, después de Ricardo, cualquier hombre que no te haga sentir como si fueras invisible es una mejora. Dime quién es». Sofía suspiró profundamente. «Es mi jefe. Bueno, el jefe de mi jefe. Es el CEO de la empresa». Los ojos de Carla se abrieron como platos. «Alejandro Herrera, el empresario que salió en la portada de Expansión el mes pasado, el que construyó su empresa desde cero. ¿Lo conoces?» «Sophie, todo México lo conoce. Es como el soltero más codiciado del país. Y tú...» Carla la estudió cuidadosamente. «Tú le gustas. No digas tonterías. Solo fue un encuentro casual. Los encuentros casuales no te dejan con esa expresión. ¿Qué pasó exactamente?» Sofía le contó toda la historia, incluyendo la mentira sobre el novio ficticio. Cuando terminó, Carla se quedó en silencio por un momento antes de estallar en carcajadas. «Sofía Mendoza, le mentiste al CEO de tu empresa sobre tener novio. No es gracioso, Carla. Ahora tengo que mantener esa mentira o admitir que soy una mentirosa patológica». «Oh». Carla se inclinó hacia adelante con esa expresión travies que Sofía conocía demasiado bien. «Puedes usar esta situación a tu favor». Mientras tanto, en el piso 20 del edificio, Alejandro se encontraba revisando expedientes de empleados con su asistente personal, Miranda Vega,
una mujer eficiente de 40 años que había aprendido a leer entre líneas las necesidades no expresadas de su jefe. «Necesito el expediente de Sofía Mendoza del Departamento de Diseño Gráfico», había dicho casualmente esa mañana. Miranda no hizo preguntas, simplemente colocó el archivo en su escritorio una hora después. Alejandro estudió la fotografía adjunta al expediente. Sofía tenía 26 años, licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana, con honores. Había trabajado previamente en una agencia pequeña antes de unirse a Herrera en Asociados hace 2 años. Sus evaluaciones de desempeño eran excelentes y había recibido 2 bonos por desempeño excepcional. Lo que no aparecía en el expediente era la información que realmente le interesaba. ¿Era feliz en su relación? ¿Hacía cuánto estaba con ese novio? ¿Por qué había parecido tan nerviosa cuando lo mencionó? Miranda llamó a su asistente. «Sí, señor Herrera. El proyecto de rediseño de la imagen corporativa que discutimos la semana pasada. Creo que es momento de implementarlo. Quiero que el Departamento de Diseño Gráfico presente propuestas». Miranda alzó una ceja. Habían discutido ese proyecto vagamente y Alejandro había dicho que no era prioritario. ¿Algún diseñador en particular que tenga en mente para liderar el proyecto? «Déjame revisar los portafolios y te informo», respondió, tratando de sonar casual. Pero ambos sabían que ya tenía a alguien en mente. El viernes por la tarde, cuando Sofía estaba empacando sus cosas para irse a casa, Patricia se acercó a su cubículo con una expresión de incredulidad. «Sofía, no vas a creer esto. ¿Qué pasó? Acaba de llegar una solicitud directa del piso ejecutivo. Te quieren a ti específicamente para liderar un proyecto de rediseño de imagen corporativa». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿A mí? ¿Estás segura?» «Completamente segura. Es más, la reunión es el lunes a primera hora, en la oficina del CEO». El fin de semana pasó como una nebulosa de nervios y preparación. Sofía revisó todo el trabajo que había hecho en los últimos 2 años. Preparó 3 propuestas diferentes y cambió de outfit 5 veces el domingo por la noche antes de decidirse por un vestido azul marino profesional que Carla había aprobado vía videollamada. «Recuerda», le había aconsejado su amiga, «mantén la mentira del novio. Los hombres como él siempre quieren lo que no pueden tener». El lunes por la mañana, Sofía se encontró parada frente a la puerta de caoba de la oficina de Alejandro, con su portafolio en una mano y su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el edificio podía escucharlo. «Adelante», se escuchó su voz después de que tocara. La oficina era exactamente como se la había imaginado, elegante, minimalista, con una vista espectacular de la ciudad. Alejandro estaba parado junto a las ventanas, vestido con un traje negro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él. «Sofía, gracias por venir», dijo volteándose hacia ella con una sonrisa que la hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Por favor, siéntate». Ella tomó asiento frente al escritorio de cristal, colocando su portafolio cuidadosamente en sus piernas. «Supongo que te preguntarás por qué te pedí que vinieras», comenzó Alejandro, tomando asiento frente a ella. «La verdad es que sí», admitió Sofía, sorprendida por su propia honestidad. «Tu trabajo me ha llamado la atención desde que llegaste aquí. Hay algo en tu estilo que es refrescante, diferente». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y creo que es exactamente lo que esta empresa necesita». Sofía sintió una oleada de orgullo profesional mezclado con algo más que no quería analizar demasiado. ¿En qué consiste exactamente el proyecto? «Queremos rediseñar completamente nuestra imagen corporativa. Logo, papelería, presencia digital, todo». Sus ojos se fijaron en los de ella. «Sería un proyecto de 3 meses, trabajando directamente conmigo». «¿Directamente contigo?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Alejandro sonrió y Sofía notó por primera vez que tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. ¿Eso sería un problema? Entendería si tu novio no estuviera cómodo con las horas extra que requeriría el proyecto. Ahí estaba otra vez. La mentira que había creado sin pensar ahora se cernía sobre ella como una nube de tormenta. «No, no sería un problema», respondió, preguntándose si él podía escuchar la falsedad en su voz. «Él entiende que mi carrera es importante para mí».
«Qué afortunado eres de tener a alguien tan comprensivo», murmuró Alejandro, pero había algo en su tono que hizo que Sofía sospechara que no estaba hablando solo sobre el trabajo. «¿Cuándo necesitas una respuesta?» «Ahora», dijo él sin dudarlo. «Si aceptas, empezamos mañana». Sofía lo miró tratando de descifrar qué había detrás de esa oferta tan repentina, pero la oportunidad profesional era demasiado buena para rechazarla, sin importar cuán complicadas pudieran volverse las cosas. «Acepto», dijo finalmente. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue devastadora. «Perfecto, mañana a las 8, y Sofía la detuvo cuando ella se levantaba para irse. «Sí, espero conocer más sobre ti durante estos próximos 3 meses, incluyendo a ese misterioso novio del que hablas». Mientras salía de la oficina, Sofía se dio cuenta de que acababa de aceptar trabajar directamente con el hombre que no podía sacarse de la cabeza, manteniendo una mentira que se volvía más complicada cada vez que la repetía. Y lo peor de todo era que una parte de ella estaba emocionada por la oportunidad de descubrir qué había detrás de esa mirada intensa que parecía ver directamente a través de ella. El martes por la mañana, Sofía llegó a la oficina 30 minutos antes de lo acordado. Había pasado la noche entera despierta, alternando entre la emoción profesional y la ansiedad por mantener su mentira sobre el novio ficticio. Se había cambiado de outfit 3 veces antes de decidirse por un blazer gris perla y una blusa blanca que proyectaba profesionalismo sin ser demasiado formal. Miranda la recibió con una sonrisa cordial y la dirigió hacia una sala de juntas adyacente a la oficina de Alejandro, que había sido convertida temporalmente en su espacio de trabajo. «El señor Herrera llegará en unos minutos», le informó. «Le ofrezco café. Tenemos una máquina italiana que hace un espresso excelente». «Por favor, solo necesito algo con cafeína», admitió Sofía examinando el espacio. Había una mesa de diseño digital de última generación, una pizarra blanca que cubría toda una pared y ventanas que ofrecían una vista panorámica del Ángel de la Independencia. «Buenos días». La voz de Alejandro la hizo voltearse. Entró llevando 2 tazas de café y una carpeta bajo el brazo. Vestía un suéter azul marino que resaltaba sus ojos oscuros, más casual de lo que lo había visto antes. «Pensé que podrías necesitar esto». «Gracias», murmuró Sofía, aceptando la taza y tratando de ignorar la electricidad que sintió cuando sus dedos se rozaron nuevamente. «Antes de empezar», dijo Alejandro, tomando asiento frente a ella, «quiero que sepas que este proyecto es importante para mí. Esta empresa la construí desde cero hace 8 años y siento que es momento de evolucionar nuestra imagen para reflejar hacia dónde nos dirigimos». Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Tienes alguna visión específica en mente?» «Esa es precisamente la razón por la que te elegí», respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No quiero mi visión, quiero la tuya. Quiero que veas la empresa con ojos frescos y me digas qué historia deberíamos estar contando». Durante la siguiente hora, discutieron los valores de la empresa, su trayectoria y sus objetivos futuros. Sofía se sorprendió por lo fácil que era hablar con Alejandro cuando se enfocaban en el trabajo. Era inteligente, tenía ideas claras y, lo más importante, realmente escuchaba sus sugerencias. «¿Y tu familia? ¿También están en el mundo empresarial?», preguntó Sofía durante una pausa, genuinamente curiosa. «Mi padre tenía una pequeña tienda de abarrotes en Coyoacán», respondió Alejandro, su expresión volviéndose más suave. «Murió cuando yo tenía 23 años. Todo lo que sé sobre trabajo duro lo aprendí de él». «Lo siento mucho», dijo Sofía sinceramente. «Gracias. Él siempre decía que el éxito no se mide por el dinero que tienes, sino por cuántas personas puedes ayudar en el camino». Alejandro sonrió tristemente. «Creo que le gustaría saber que ahora empleamos a más de 300 familias». Sofía sintió algo cálido expandirse en su pecho. Esta versión vulnerable de Alejandro era completamente diferente del CEO frío y calculador que había imaginado. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Tu familia apoya tu carrera?». «Mis padres viven en Guadalajara. Mi madre quería que fuera maestra como ella, pero mi padre siempre apoyó mi sueño de ser diseñadora». Sofía sonrió, «aunque creo que aún no entienden exactamente qué hago». «¿Y tu novio? ¿Él entiende tu trabajo?».
La pregunta llegó tan naturalmente que Sofía casi se olvidó de que era una mentira. «¿Él? Sí, por supuesto», tartamudeó. «Es muy comprensivo. Debe serlo para permitir que trabajes tan de cerca conmigo», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «¿Por qué dices eso?» «Porque si tuviera una novia tan talentosa y hermosa como tú, no me gustaría compartirla con nadie». El comentario flotó en el aire entre ellos, cargado de una tensión que hizo que Sofía sintiera como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. El silencio que siguió al comentario de Alejandro se sintió eterno. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo mientras trataba de procesar si había sido un cumplido profesional o algo más personal. «Yo», comenzó a decir, pero fue interrumpida por el teléfono de Alejandro. «Disculpa», murmuró él, contestando la llamada. «Sí, Miranda. Entiendo. Diles que estaré allí en 5 minutos», colgó con una expresión de frustración. «Tengo que atender una emergencia con uno de nuestros clientes más importantes. ¿Podríamos continuar esto después del almuerzo?» «Por supuesto», respondió Sofía, aliviada de tener tiempo para procesar lo que acababa de pasar. «Perfecto. ¿Te parece si almorzamos juntos? Hay un restaurante mexicano auténtico cerca de aquí que me gustaría mostrarte». «¿No sería más apropiado almorzar por separado?», preguntó Sofía, tratando de mantener límites profesionales. «Sofía», dijo Alejandro, poniéndose de pie y ajustándose la corbata, «durante los próximos 3 meses vamos a pasar muchas horas trabajando juntos. Es importante que tengamos una buena comunicación, ¿no te parece?». Tenía razón, por supuesto, pero algo en la forma en que la miraba hacía que Sofía sospechara que sus intenciones no eran completamente profesionales. «Que está bien», aceptó finalmente. «Excelente, te recojo aquí a la 1». Después de que se fuera, Sofía se quedó sola en la sala de juntas, tratando de concentrarse en el trabajo, pero sin poder quitarse de la cabeza el comentario sobre ser talentosa y hermosa. ¿Era su imaginación o Alejandro estaba coqueteando con ella a pesar de creer que tenía novio? A las 12:30, su teléfono vibró con un mensaje de Carla. «¿Cómo va tu primer día con el CEO sexy?». Sofía tecleó rápidamente. «Complicado. Creo que está coqueteando conmigo». La respuesta llegó inmediatamente. «Lo sabía. ¿Y tú qué sientes?». Esa era la pregunta del $1.000.000. Sofía no podía negar que se sentía atraída hacia Alejandro. Era inteligente, exitoso, y cuando sonreía de esa manera particular, hacía que sus piernas se sintieran como gelatina. Pero también era su jefe, y ella le había mentido sobre tener novio. «No importa lo que sienta», respondió. «Es mi jefe y tengo novio, ¿recuerdas? Esa mentira se está volviendo cada vez más complicada, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en la entrada de la sala de juntas. «¿Lista?», preguntó, y Sofía notó que se había cambiado a una camisa azul claro que resaltaba su piel morena. El restaurante al que la llevó era un lugar pequeño y acogedor en una calle lateral de Polanco, famoso por sus moles tradicionales. El dueño saludó a Alejandro por su nombre, y era evidente que era un cliente regular. «Don Carlos hace el mejor mole poblano de la ciudad», explicó Alejandro, mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Mi padre solía traerme aquí cuando era niño, después de visitar a los doctores en esta zona». «¿Estaba enfermo?», preguntó Sofía suavemente. «Diabetes», respondió Alejandro. «Durante años luchó con la enfermedad mientras trataba de mantener el negocio familiar. Yo trabajaba en la tienda después de la escuela, soñando con algún día tener suficiente dinero para conseguirle el mejor tratamiento médico. ¿Lo lograste?». «No a tiempo», admitió, su voz volviéndose más grave. «Pero esa experiencia me enseñó que el tiempo es lo más valioso que tenemos. No podemos desperdiciar oportunidades». Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras, mirándola directamente a los ojos, que hizo que Sofía sintiera que no estaba hablando solo de negocios. «¿Y tú?», preguntó él, claramente queriendo cambiar de tema. «¿Tienes hermanos?». «Una hermana menor, Daniela. Estudia medicina en Guadalajara. Es la niña prodigio de la familia». «¿Estás cerca de ella?». «Muchísimo. Es mi mejor amiga, después de Carla». Sofía sonrió genuinamente. «Aunque a veces siento que ella es la hermana mayor, siempre me está dando consejos sobre mi vida amorosa». «¿Y qué opina de tu novio actual?». La pregunta la tomó desprevenida.
Sofía tartamudeó por un momento antes de responder. Ella, aún no lo conoce personalmente. Es una relación relativamente nueva. Entiendo, murmuró Alejandro, pero había una expresión en sus ojos que sugería que había notado su vacilación. ¿Cómo se conocieron? Sofía sintió pánico. No había pensado en los detalles de su mentira y ahora Alejandro la estaba interrogando como si fuera un detective. En un café, improvisó. Nos conocimos en un café. Romántico, comentó él, pero su tono era ligeramente sarcástico. ¿Y a qué se dedica? Es contador, dijo lo primero que se le ocurrió. Interesante. Un contador y una diseñadora. Supongo que los opuestos se atraen. Sofía asintió, sintiéndose cada vez más incómoda con la web de mentiras que estaba tejiendo, pero lo que más la perturbaba era la forma en que Alejandro la observaba, como si estuviera tratando de descifrar un rompecabezas. Y tenía la terrible sospecha de que él estaba comenzando a darse cuenta de que algo no cuadraba en su historia. Durante el resto de la semana, Sofía se sumergió en el trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Era más fácil enfocarse en paletas de colores y tipografías que pensar en la forma en que Alejandro la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, o en cómo su estómago se contraía cada vez que él se inclinaba sobre su hombro para revisar sus diseños. «Esto está increíble», murmuró Alejandro el viernes por la tarde, observando las 3 propuestas de logo que Sofía había desarrollado. Su cercanía hizo que ella pudiera oler su colonia, algo sutil y masculino que la hacía perder la concentración. «¿Cuál te gusta más?», preguntó Sofía, tratando de mantener su voz profesional. «Este», señaló el diseño del centro sin dudarlo. «Es moderno, pero conserva la esencia de lo que hemos construido. Es perfecto». Sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron el mismo diseño al mismo tiempo. En lugar de apartarse, Alejandro mantuvo el contacto por un momento más de lo necesario. «Sofía», dijo su nombre, como si estuviera saboreándolo. «¿Sí? ¿Tienes planes para este fin de semana?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Por qué preguntas?». «Hay una gala benéfica el sábado por la noche. Es para una fundación que apoya a pequeños empresarios como lo era mi padre. Me gustaría que me acompañaras». «¿Como tú qué?». Sofía sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. «Como mi acompañante», respondió Alejandro simplemente. «Será una buena oportunidad para que conozcas a algunos de nuestros clientes más importantes. Podríamos discutir cómo la nueva imagen corporativa podría impactar nuestras relaciones públicas». Era una justificación perfectamente profesional, pero algo en sus ojos le decía que había más detrás de la invitación. «No puedo», respondió automáticamente. «¿Por tu novio?», preguntó Alejandro, y había algo en su tono que hizo que Sofía lo mirara más atentamente. «Sí, tenemos planes». «Por supuesto», murmuró Alejandro, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Entiendo perfectamente». El resto del día pasó con una tensión extraña entre ellos. Alejandro se mantuvo completamente profesional, pero Sofía podía sentir que algo había cambiado. Esa noche, en su departamento de una habitación en la Roma Norte, Sofía se desplomó en su sofá y llamó a Carla. «Me invitó a una gala», anunció sin preámbulos cuando su amiga contestó. «Sofía, es perfecto. ¿Qué te vas a poner? ¿Ya fuiste a comprarte un vestido?». Le dije que no podía ir. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Por favor, dime que no dijiste eso». La voz de Carla sonaba mortificada. «Carla, tengo novio, ¿recuerdas? No puedo ir a una gala con mi jefe». «Sofía Mendoza, eres la persona más tonta que conozco. ¿Sabes lo que acabas de rechazar? ¿Una noche incómoda fingiendo que no estoy atraída hacia mi jefe? No, acabas de rechazar la oportunidad de pasar una noche mágica con el hombre más elegible de México. Y para colmo, le diste más credibilidad a tu novio ficticio». Sofía se masajeó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. «¿Qué se supone que haga? ¿Admitir que mentí? Podrías decir que terminaste con él», sugirió Carla. «Un rompimiento conveniente justo a tiempo para la gala. Sería demasiado obvio. Entonces mantén la mentira, pero encuentra la manera de asistir. Dile que tu novio te animó a ir por motivos profesionales». «Es demasiado complicado, Carla». «El amor siempre es complicado, Sophie.
La pregunta es si vale la pena la complicación. El sábado por la mañana, Sofía se despertó con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Después de una noche de insomnio pensando en la conversación con Carla, había llegado a una conclusión. Estaba cansada de dejar que el miedo tomara sus decisiones. Marcó el número personal de Alejandro que él había incluido en sus contactos de trabajo por emergencias. «Sofía». Su voz sonaba sorprendida. «¿Todo está bien?» «Sí, todo está bien. Solo quería preguntarte si tu invitación para la gala de esta noche sigue en pie». Hubo una pausa antes de que él respondiera. «Por supuesto. ¿Qué pasó con tus planes?» Sofía respiró profundamente. «Mi novio, él me animó a ir. Dice que sería bueno para mi carrera». «Qué considerado de su parte», comentó Alejandro, pero había algo en su tono que Sofía no pudo descifrar. «La gala comienza a las 8. ¿Te parece si paso por ti a las 7:30? «Perfecto». Sofía la detuvo antes de que pudiera colgar. «¿Sí? Me da mucho gusto que hayas cambiado de opinión». Después de colgar, Sofía se dirigió inmediatamente al centro comercial Santa Fe. Tenía exactamente 8 horas para encontrar el vestido perfecto, arreglarse el cabello y prepararse mentalmente para una noche que podría cambiar todo. En la boutique, después de probarse 12 vestidos diferentes, finalmente encontró el indicado. Un vestido negro de cóctel que se ajustaba perfectamente a su figura, con un escote elegante pero no demasiado atrevido, y una falda que se movía hermosamente cuando caminaba. «Es perfecto para ti», le aseguró la vendedora. «Vas a causar sensación». De regreso en su departamento, Sofía se duchó, se peinó con ondas suaves que enmarcaban su rostro y se maquilló con más cuidado del que había puesto nunca. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era sofisticada, segura de sí misma, hermosa. A las 7:30 en punto, el timbre sonó. Sofía agarró su bolsa de mano y abrió la puerta. Alejandro estaba parado en el pasillo, vestido con un smoking que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él. Cuando la vio, su expresión se transformó completamente. «Sofía», murmuró, sus ojos recorriendo su figura con una admiración que no trató de esconder. «Estás absolutamente hermosa». «Gracias», logró decir, sintiendo como si sus mejillas estuvieran en llamas. «Tú también te ves muy bien». «¿Lista?», preguntó, ofreciéndole su brazo. Mientras bajaban hacia donde los esperaba un Mercedes negro con chófer, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida o tomando la decisión más valiente. «Por cierto», dijo Alejandro, mientras el coche se dirigía hacia el Hotel Four Seasons, donde se realizaría la gala, «habrán fotógrafos esta noche. Eventos como este suelen aparecer en las páginas sociales de los periódicos». «¿Es un problema?», preguntó Sofía. «Para nada. Solo quería que estuvieras preparada». La miró directamente. «Aunque supongo que tu novio no tendrá inconveniente en verte en los periódicos acompañando a tu jefe». Había algo en la forma en que dijo «novio» que hizo que Sofía sospechara que Alejandro estaba comenzando a dudar de la existencia de su supuesta pareja. «No, él es muy comprensivo», mintió otra vez, preguntándose cuándo terminaría esta charada. «Qué afortunado», murmuró Alejandro, pero cuando la miró había algo en sus ojos que parecía decir que no le creía ni una palabra. Mientras el Mercedes se detenía frente al hotel iluminado con luces doradas, Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo, y lo más aterrador de todo era que no estaba segura de querer salir de él. Cuando Alejandro bajó del coche y le extendió la mano para ayudarla a salir, Sofía tomó una decisión silenciosa. Por una noche, dejaría de pensar en las consecuencias y simplemente viviría el momento. Después de todo, algunas oportunidades no se presentan 2 veces. El Hotel Four Seasons estaba transformado en un palacio de ensueño. Cristales de baccarat colgaban del techo. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales de orquídeas blancas y una orquesta tocaba suavemente en un rincón del gran salón. Sofía nunca había estado en un evento tan elegante y se sintió momentáneamente intimidada por la opulencia que la rodeaba. «Respira», murmuró Alejandro cerca de su oído mientras la guiaba hacia el interior. Su mano descansaba suavemente en la parte baja de su espalda, un contacto
que la tranquilizaba y la alteraba al mismo tiempo. «Eres la mujer más hermosa aquí esta noche». Durante la primera hora, Alejandro la presentó como «mi talentosa directora de diseño» a empresarios importantes, políticos y figuras prominentes de la sociedad mexicana. Sofía se sorprendió por lo fácil que era conversar con estas personas cuando Alejandro estaba a su lado. Su presencia le daba una confianza que no sabía que tenía. «Alejandro», se acercó una mujer elegante de mediana edad con un vestido dorado. «Qué gusto verte». «Patricia Montes», sonrió Alejandro. «Te presento a Sofía Mendoza. Está trabajando conmigo en un proyecto muy especial». «Encantada», dijo Patricia, estudiando a Sofía con ojos perspicaces. «¿Y dónde la habías escondido, Alejandro? No la había visto antes en estos eventos». «Sofía prefiere mantenerse enfocada en su trabajo», respondió él smoothly. «Es una de las diseñadoras más talentosas que he conocido». «Qué interesante», murmuró Patricia con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «¿Y está disponible para proyectos independientes?» «Me temo que no», respondió Alejandro antes de que Sofía pudiera hablar. «Está completamente comprometida con nuestra empresa». Después de que Patricia se alejó, Sofía se volvió hacia Alejandro. «¿Por qué respondiste por mí?» «Porque Patricia Montes es conocida por tratar de robar talento de otras empresas», explicó con una sonrisa. «Y no estoy dispuesto a perderte». La forma en que dijo esas últimas palabras hizo que el corazón de Sofía se saltara un latido. Durante la cena, fueron sentados en la mesa principal junto a otros ejecutivos importantes. Sofía se encontró participando en conversaciones sobre arte, política y tendencias de mercado, sorprendida por lo natural que se sentía en ese ambiente. «Sofía», le preguntó el hombre sentado a su izquierda, «¿qué opinas sobre la influencia del arte digital en el diseño corporativo moderno?» Mientras respondía articuladamente sobre la evolución del diseño gráfico, notó que Alejandro la observaba con una expresión de orgullo que la llenó de calidez. Cuando la orquesta comenzó a tocar música para bailar, Alejandro se levantó y le extendió la mano. «¿Me concedes esta pieza?» El corazón de Sofía se aceleró. «No soy muy buena bailarina». «Yo te guío», murmuró él con esa sonrisa devastadora. En la pista de baile, Alejandro la tomó en sus brazos con una suavidad que contrastaba con su fuerza evidente. Una mano en su cintura, la otra entrelazada con la suya, la guiaba al ritmo de un bolero lento. «¿Ves? Eres una bailarina perfecta», susurró cerca de su oído, su aliento cálido contra su piel. Sofía se permitió relajarse en sus brazos, siguiendo su guía mientras se movían en perfecta sincronía. Por un momento, el resto del mundo desapareció. Solo existían ellos dos, la música y la electricidad que chispeaba entre sus cuerpos. «Sofía», murmuró Alejandro, acercándola un poco más. «¿Sí? Tu novio sabe lo afortunado que es». La pregunta la golpeó como un balde de agua fría, recordándole bruscamente la mentira que los separaba. «Alejandro, porque si fueras mía», continuó él, sus ojos fijos en los de ella, «nunca te dejaría venir a un evento como este con otro hombre». «Él confía en mí», logró decir, aunque su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «¿Y tú confías en él?» «Por supuesto». «Entonces, ¿por qué tiemblas cuando te toco?», preguntó suavemente, su pulgar acariciando el dorso de su mano. Sofía no tenía respuesta para esa pregunta. No cuando estaba tan cerca, no cuando podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, no cuando todo su cuerpo vibraba con la necesidad de estar aún más cerca de él. «Alejandro, dime que pare», murmuró él, inclinando su cabeza hacia ella. «Dime que pare y lo haré». Pero Sofía no pudo decir las palabras. En lugar de eso, se encontró cerrando los ojos y esperando lo inevitable. Sus labios se tocaron suavemente al principio, un roce tan delicado que pudo haber sido un accidente. Pero cuando Sofía no se apartó, Alejandro profundizó el beso y ella sintió como si el mundo entero girara en una nueva dirección. El beso duró solo unos segundos antes de que Sofía recuperara la cordura y se apartara bruscamente. «No podemos hacer esto», susurró, su voz llena de pánico. «Yo tengo novio». Alejandro la soltó inmediatamente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. «Tienes razón», dijo finalmente. «Fue inapropiado de mi parte». El resto de la noche pasó en una nebulosa incómoda.
Alejandro se comportó como el perfecto caballero, pero había una tensión entre ellos que era casi tangible. Durante el trayecto de regreso a casa, apenas hablaron. «Gracias por invitarme», dijo Sofía cuando llegaron a su edificio. «Fue una noche educativa». Sofía la detuvo cuando ella se dispuso a bajar del coche. «Lo que pasó esta noche, no pasó nada», lo interrumpió rápidamente. «Solo bailamos». Alejandro la estudió por un momento largo, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo complejo. «Por supuesto», murmuró finalmente. «Que descanses». Esa noche, Sofía no durmió ni un minuto. Se quedó despierta reviviendo cada momento del beso, cada palabra que habían intercambiado, cada mirada que había pasado entre ellos. Y por primera vez desde que había comenzado esta charada, se preguntó si valía la pena continuar mintiendo. El lunes por la mañana llegó a la oficina con ojeras y los nervios de punta. Alejandro ya estaba en la sala de juntas cuando ella entró, vestido con su traje habitual y completamente enfocado en su laptop. «Buenos días», murmuró sin levantar la vista. «Buenos días», respondió ella dirigiéndose hacia su estación de trabajo. Durante las siguientes 2 horas trabajaron en silencio, la tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Alejandro cerró su laptop con un sonido seco. «Sofía, tenemos que hablar». «¿Sobre el proyecto?», preguntó ella fingiendo ignorancia. «Sobre el sábado por la noche. Ya te dije que no pasó nada». «Mentiste», dijo él sin rodeos. Sofía lo miró sobresaltada. «¿Disculpa? Mentiste sobre el beso, igual que has estado mintiendo sobre tu novio». El corazón de Sofía se detuvo por completo. «No sé de qué hablas». Alejandro se levantó y se acercó a su escritorio, colocando las manos sobre la superficie e inclinándose hacia ella. «Sofía, trabajo en el mundo de los negocios desde hace 8 años. Sé reconocer una mentira cuando la escucho». Su voz era suave, pero implacable. «No tienes novio, ¿verdad?». El mundo de Sofía se desmoronó en ese momento. Todas las mentiras, todas las contradicciones, todas las noches sin dormir preocupándose por mantener su historia consistente, todo se vino abajo. ¿Cómo? Porque una mujer que está verdaderamente enamorada de otro hombre no responde a un beso de la forma en que tú respondiste al mío, explicó Alejandro gentilmente. Porque no evita hablar de él con tantas evasivas. Porque no mira a otro hombre de la forma en que tú me miras. Lágrimas de vergüenza comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. «Alejandro, ¿por qué mentiste?», preguntó él, su voz sin rastro de enojo, solo curiosidad genuina. «Porque me asusté», admitió finalmente. «Cuando me preguntaste para quién era la lencería, me puse nerviosa y salieron las primeras palabras que se me ocurrieron. Y después fue demasiado tarde para retractarme». Alejandro se enderezó, estudiando su rostro con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. «¿Y ahora qué?», preguntó suavemente. «Ahora, supongo que me vas a despedir por mentirle a mi jefe». Para su sorpresa, Alejandro sonrió. No la sonrisa educada que había usado durante toda la mañana, sino esa sonrisa devastadora que había aparecido ocasionalmente durante las últimas semanas. «Sofía», dijo acercándose hasta quedar a solo centímetros de ella, «lo único que quiero despedir es esa maldita mentira que ha estado entre nosotros desde el primer día». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la besó. Esta vez no había dudas, no había mentiras, no había nada más que la verdad pura de lo que habían estado sintiendo el uno por el otro. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Esto significa que aún tengo trabajo?», susurró Sofía. «Significa», murmuró Alejandro contra sus labios, «que ahora tenemos que empezar de nuevo, sin mentiras esta vez. ¿Y si resulta que no funcionamos juntos? Entonces será la decisión más cara que haya tomado en mi vida», sonrió él. «Pero algo me dice que vale completamente la pena el riesgo». Sofía sonrió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó. «¿Qué?». «Que compré esa lencería roja para sentirme mejor después de una ruptura y terminó siendo lo que me llevó hacia el amor verdadero». Alejandro se rió, un sonido rico y genuino que llenó toda la habitación. «Recuérdame enviarle flores a tu amiga Carla.
Sin su consejo nunca habrías comprado esa lencería. ¿Cómo sabes que fue idea de Carla? Porque te conozco mejor de lo que crees, Sofía Mendoza, murmuró él, besándola nuevamente, y tengo la intención de conocerte aún mejor. Mientras se besaban en la sala de juntas con vista al Paseo de la Reforma, ambos sabían que esta era solo el comienzo de su verdadera historia. Una historia que había comenzado con una mentira pequeña y una lencería roja, pero que se había transformado en algo mucho más hermoso. Una segunda oportunidad en el amor para dos personas que habían aprendido que a veces los mejores romances comienzan de las formas más inesperadas. Y en algún lugar de la Ciudad de México, una pequeña boutique seguía vendiendo lencería roja, sin saber que había sido cómplice de una de las historias de amor más hermosas que jamás se habían escrito en los pasillos corporativos de Polanco.